Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. Hola, ¿cómo están? A todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan en las redes sociales de Oliva Noticias. Muchas gracias, en un protagonista más. Y el día de hoy con una figura y con un personaje a nivel nacional a quien le agradecemos su tiempo, su disponibilidad en su agenda para recibirnos en cámaras y micrófonos de Oliva Noticias, al ingeniero José Medina Mora. Él es el presidente nacional de la Coparmex en nuestro país, en la República Mexicana. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Encantado de estar en Jalapa. ¿Cómo lo recibe Veracruz? ¿Cómo lo recibe Jalapa? Pues qué bueno que nos reciba con la neblina, que es la imagen que teníamos de Jalapa. Claro, hace falta el chipi chipi y a lo mejor un poco más de frío, que era lo tradicional, pero bueno, va cambiando el clima, pero no la calidez de la gente. La verdad que hemos sido recibidos con mucha apertura, hemos tenido un diálogo, iniciado el diálogo, la verdad que muy positivo. Oiga, presidente, inicio preguntándole cómo ve la Coparmex, en lo particular esta Cámara Empresarial, el tema de la economía nacional. Vamos saliendo de un tema de pandemia muy dura, muy fuerte, pegó en todos los sectores. ¿Y cuál es el pulso que tienen y que llevan ustedes, por favor? Sí, bueno, por un lado, digamos que la economía cayó 8,5%, que es el doble de lo que cayó en promedio en el resto de los países. El rebote del 2021 fue solo del 5%, aún con un crecimiento del 3% en el 2022, no alcanzamos a recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Apenas en este 2023 acabamos de llegar al nivel que teníamos antes de la pandemia. Cuando los demás países de América Latina pues ya se han recuperado en la tendencia que había previo a la pandemia. Entonces todavía nos hace falta mucho para desarrollarnos y alcanzar el potencial que tenemos como país. Hay grandes oportunidades, pero las tenemos que aprovechar. La política económica de México, el Banco Central, nuestro Banco de México, ha sido el pulso de lo más transparente posible para recuperar esos puntos perdidos en la economía nacional. Que el Banco de México tiene la misión de controlar la inflación y han hecho bien su trabajo. La herramienta que tienen para controlar la inflación son las tasas de referencia. Sí. Claro, las tasas están altas, eso hace que los proyectos de inversión sea más difícil que sean rentables, eso detiene el desarrollo, el crecimiento de la economía. Sin embargo, es importante que se controle la inflación. Nos parece que ha sido un buen trabajo del Banco de México. Lo que tenemos que hacer más bien es aprovechar las oportunidades que tenemos como país. México está en la región más competitiva del mundo, con Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio nos abre las puertas para atraer mucha inversión. Sin embargo, mucha inversión que podía llegar está detenida. Y encontramos a la hora de hablar con las empresas y organismos empresariales en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, que son los países con los que principalmente hemos hablado, nos dicen que hay dos razones por las cuales se detiene la inversión en nuestro país, que tienen proyectos listos, financiamiento autorizado. Pero estas dos razones, uno tiene que ver con el Estado de Derecho. Cuando México manda mala señal internacional de que no está claro si vamos a respetar los tratados internacionales que hemos firmado, por ejemplo el TEMEC, que nos comprometimos a dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, y luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la CFE, y entonces dicen, si invertimos en México, ¿se va a respetar el Tratado de Libre Comercio? Por eso hay esta solicitud de consulta, no ha derivado en un panel, sino no se resuelve, y eso detiene inversiones. El otro elemento, y hay otros elementos de falta de Estado de Derecho que preocupan, cuando hay decretos de ocupación temporal de unas vías férreas que están concesionadas, no se entiende a nivel internacional por qué hace eso el gobierno y eso frena las inversiones. Pero otra causa muy importante es esta creciente inseguridad. Muchas de las empresas, sobre todo estadounidenses, nos han dicho que si invierten en México lo harían en la frontera para solo lidiar con la última milla. Y nosotros lo que les hemos recomendado es que no nos hagan caso a nosotros, se hagan caso a su embajada. Estados Unidos emite un boletín que dice, bueno, si hay 6 estados de la República que recomiendan no viajar y no invertir, 7 que recomiendan reconsiderar, pero 19 que dicen puedes viajar, puedes invertir. Entonces, que a la hora de decidir en dónde invertir, pues si les preocupa la seguridad, decidan bien en dónde quieren invertir. Presidente, pero ¿en dónde estamos fallando? ¿O quién está fallando?
¿Por qué no caminamos a esa velocidad que todos queremos caminar? Más empresas, más empleos, mejores condiciones. Nos parece que la certidumbre jurídica para la inversión, Ahí está la clave. ahí está la clave, y esta se da cuando se respeta el Estado de Derecho. Ok. Que es que se respeten las leyes desde la Constitución hasta la última ley y que se respeten las instituciones. Cuando vemos ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es una mala señal hacia afuera. Dice, ¿cómo es posible que se ataque a uno de los tres poderes? Cuando vemos que el legislativo aprueba leyes que van en contra de la Constitución y que tiene que ser un proceso muy largo para que llegue la Suprema Corte y que ésta sea desechada, como es el caso del Plan B, que se metió a aprobación cuando se rechaza la reforma constitucional y bueno, no se sigue el debido proceso, razón por la cual los ministros de la Corte la declaran inconstitucional y la desechan por lo pronto la primera parte. Entonces, esas señales de no cumplimiento de la ley, de no cumplimiento del Estado de Derecho, es lo que hace que empresas en otros países digan, pues, ¿me conviene o no realmente invertir en México? Para eso necesitamos que haya espacios en los parques industriales, necesitamos que haya energía suficiente, necesitamos que haya energía limpia, y entonces vendrán esas inversiones. Claro, siempre y cuando respetemos la ley, que haya esa certeza jurídica para la inversión y que además mejoremos en cuestión de seguridad. Oiga, presidente, preguntarle ya en lo más local, regional, Veracruz, ¿en dónde está? ¿Qué papel jugamos? O incluso los estados del sur-sureste de la República. Porque se habla mucho de que, ¿por qué no crecemos como está creciendo el norte del país o el centro del país? Polos de desarrollo, como los tienen en Querétaro y en otros estados. En Veracruz, como que vamos, y en los estados del sureste vamos muy atrasados. ¿Cómo nos ven ustedes? Sí, digamos que esta descripción que haces es muy real. Pareciera que hay dos Méxicos. Un México del centro del país hacia el norte que está creciendo, se está desarrollando a niveles internacionales, y un México del centro del país hacia el sur-sureste que está rezagado. Sí hay que poner incentivos para la inversión en el sur-sureste. Hay, por ejemplo, incentivos ahorita en el corredor transísmico, que es muy positivo. Sin embargo, algo de lo que se está intentando es, a partir de prohibir que se invierta en el norte, por ejemplo, prohibir permisos de uso de agua para el sector industrial en el norte. O sea, no puedes tratar de promover el sur prohibiendo el desarrollo del norte. Tienes más bien que integrarlo, y esa es la gran labor, el gran reto que tenemos. Cada vez más que las empresas exportadoras integren en sus cadenas de valor a las empresas que están en el sur-sureste, de tal manera que se aproveche los recursos naturales que existen en el sur-sureste, que son extraordinarios, y dependiendo qué industria sea, si es aeroespacial se va a Querétaro, si es autoparte se va a Jalisco, si es automotriz puede ser Guanajuato, Aguascalientes o San Luis Potosí, y se complementan. Eso es lo que necesitamos hacer en todas las regiones del país. Oiga, presidente, muchos empresarios, cuando los hemos entrevistado, nos comentan pues palabras más, palabras menos, las mismas líneas. Las pymes son la primera fuente donde se genera un empleo, 2 empleos. Poco a poco van creciendo, se van desarrollando, muchas viven, se desarrollan y se convierten en algo más, se fortalecen, y otras no. Por el mismo mercado, y ahora con los 2, 3 años y meses de la pandemia, ¿en dónde ponemos a las pymes? Y le pregunto, ¿se pueden hacer negocios frente a un estado de crisis, de no movilidad de circulantes? Sí, de alguna manera lo señalaste muy bien. En la pandemia las que más sufrieron fueron las micro y pequeñas empresas. Desaparecieron 1,5 millones de empresas en ese 2020, y sobre todo fueron micro y pequeñas empresas, son las que no tenían apoyos. Las microempresas, que son empresas de 1 a 10 colaboradores, es el 90% de las unidades productivas del país. Cuando nos vamos a las pequeñas, que es de 11 a 50, es un 5% adicional, era 95 más 4, ya estamos hablando de 99% de las unidades productivas, es decir, 95% micro, 4% pequeñas, 0.8 medianas de 50 a 250 y 0.2 grandes de 250 en adelante. Entonces, si queremos salir adelante como país, tenemos que voltear a ver a la micro y pequeña empresa y ayudarlos a integrarse en los procesos productivos de las medianas y grandes empresas. Necesitamos lograr que tengan financiamiento, en fin, que se puedan desarrollar, que se puedan profesionalizar. Es una tarea que estamos tomando muy en serio en Coparmex,
de acercarnos a la micro y pequeña empresa, de darle capacitación, de ayudarle a integrarse en los procesos productivos, y eso es lo que consideramos importante para el desarrollo del país. Por último, ingeniero, preguntarle, el empresariado de la Coparmex, en este caso, vienen procesos electorales el próximo año, cambio de mando en nuestro país, ¿lo están tomando ustedes con reserva? ¿Se están esperando? ¿Cómo ven esa área política de cambio de administraciones federales? Sí, bueno, siempre cuando hay una elección federal, pues es espacio de debates, de discusiones, de ver distintas visiones del futuro del país. Es un tiempo en donde nos permitimos que en la democracia haya esas discusiones, pero que una vez que viene la elección, quien resulte ganador es quien debe gobernar, que debemos de respetar esa autoridad y debe gobernar para todos. Los gobiernos están los gobiernos municipales 3 años, el gobierno federal 6 años y se van. Las empresas aquí seguimos. Entonces, lo que planteamos desde Coparmex es esta visión de largo plazo. Desde luego, en muchos temas necesitamos colaborar con el gobierno, pero cada empresa tiene que hacer su tarea de buscar esas ventajas competitivas, hacerse más productivo, hacerse más competitivo. Si tenemos empresas más competitivas, tendremos un país más competitivo y eso es lo que realmente tenemos que buscar. Entonces, pues vemos más el largo plazo, el desarrollo del país que la circunstancia, claro, y estaremos promoviendo el voto. Nos parece importante desde Coparmex el invitar a todos los ciudadanos a que ejerzamos ese derecho de voto. Desgraciadamente, en las elecciones intermedias, 1 de cada 2 ciudadanos decide no ir a votar. Ese sería el partido mayoritario, la abstención. Nos parece que el verdadero adversario es la abstención y por eso estamos impulsando esa mayor participación ciudadana. Que no es la primera vez que lo haga la Coparmex, invitar a que voten. ¿Por qué no tienen partido político? No, somos altamente políticos, totalmente apartidistas, quiere decir que no apoyamos a ningún partido político ni candidato, pero tampoco estamos en contra de ningún partido político candidato y esto nos permite tener diálogo con todos. Y de esa manera, pues también hacerles ver lo que desde el punto de vista de Coparmex necesitamos como país. Presidente de Coparmex, José Medina Mora, muchas gracias por su tiempo. Encantado, muchas gracias por abrirnos el espacio. De verdad, muchísimas gracias. Interesantes los conceptos que nos ha referido a los micrófonos y cámaras de Oliva Noticias. Nos despedimos, pásela bien, que tengan buena tarde. Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias.